Buenas tardes, jóvenes, con todos, buenas tardes. El tema de desarrollar lo podemos apreciar aquí en la PPT, climas del Perú. Hablar de climas del Perú es mencionar una variedad, eh, no solamente de climas como resultado, sino de una variedad de factores que justamente van a ser las causantes de esa, se podría decir, de ese contraste que encontramos cada vez que viajamos por los diversos territorios del Perú. Eh, Han habido muchos autores que han clasificado al Perú utilizando factores, cada uno de acuerdo a su investigación. Hay una gama de libros cuando hablamos de climas del Perú. Pero, profesor, a nosotros que de repente postulamos a una institución, ¿cuál es la clasificación que más se suele emplear? Es la que vamos a utilizar justamente el día de hoy, es la que vamos a desarrollar. La clasificación climática de acuerdo a Javier Pulgar Vidal. Javier Pulgar Vidal, el guanuqueño, científico muy conocido, peruano, utiliza esta clasificación en base a un factor determinante, que hoy día justamente lo vamos a mencionar, ¿ya? ¿Y qué resultado de esa investigación nos muestra? Pues diversas características, ¿sí? El Perú presenta un clima tan variado, jóvenes, tan variado, que por lo general, esta sería una imagen de las limas matutinas. Las limas matutinas. Siempre solemos amanecer con este paisaje, sobre todo en estas temporadas, ya que estamos a puertas del invierno, ¿sí? Esa es la imagen que siempre aparece, pues, en Lima, ¿no? En verano no ocurre eso, pero en invierno sí suele presentarse. Entiendo yo que desde el lugar donde me estás escuchando, tus mañanas siempre presentan este paisaje que te estamos mostrando. Siempre, siempre. Profe, yo vivo en la zona residencial, la zona privada de Villa El Salvador, y sí, observo esta imagen. Profesor, yo vivo por Independencia, un lugar tranquilo, y también puedo apreciar esta imagen. Es lo característico de Lima en estas temporadas. Es lo característico, ¿sí? Pero tan variado es el clima del Perú que de esta imagen podemos pasar a esta otra, ¿no? Sí, profe, la vez pasada con mi familia nos fuimos a un paseo por ahí con la familia. Sí puedo dar fe de ello porque cuando viajamos a Chosica, uno rápido se puede dar cuenta de ese cambio, ¿no?, de ambiente por un factor determinante, ¿no? Acuérdate que cuando vas a Chosica prácticamente estás llegando a la sierra peruana. Estás ascendiendo en altitud, ¿sí? Y eso le va a dar otro contraste, ¿correcto? Pero el Perú no únicamente es eso, ¿no? El Perú también es esto de aquí. ¡Wow! Profe, ¿ese es un paisaje peruano? Claro que sí. Este es un paisaje peruano. Combinado el agua azulito con el cielo azulito, los nevados hermosos, las montañas por ahí con sus relieves bastante abruptos. Es un paisaje bastante hermoso. El paisaje serrano siempre ha sido un paisaje lindo, ¿no?, venusto. Y ni qué hablar de la selva, ¿no? La selva con su exuberante vegetación, su clima tropical, sus tipos de nubes que no vamos a ver aquí en Lima, ¿no? Un tipo de nubes totalmente distintos. Eso es variedad climática, ¿sí? El Perú también es desierto. Si nosotros nos enfocamos en toda la costa peruana, predominantemente la costa es desierto. Salvo nos vayamos a Tumbes y a Piura, las condiciones van a cambiar. Tumbes, Piura sí encontramos vegetación, cosa que en la costa centro-sur no podemos encontrar ese tipo de paisaje, ¿sí? Tan variado es el clima del Perú que podemos pasar de esta imagen, esta playa hermosa, la playa Punta Sal, mira, en Tumbes. Tú pensarás que es la playa del Caribe, no es así, esta playa está en el Perú. Podemos pasar de este contraste que estás viendo todo bonito,
arena blanca, el agua cristalina, el cielo azulito, nube blanquita, palmera, coco, a esto. Durante temporadas del fenómeno del Niño, las lluvias ya se intensifican demasiado y generan todo esto, los huaicos. Profe, ¿tan variado es el clima del Perú? Sí. De los 32 climas que hay en el mundo, el Perú cuenta con 28. O sea, de 32, tener 28 tipos de clima, eso es bastante. Sí, eso es bastante. Ya está. Profe, ¿y cuáles van a ser esos factores que van a determinar esa variedad climática en el territorio peruano? Lo vamos a mencionar justamente. Y para ello me gustaría, porque esta parte sí es determinante, es fundamental, que me preste mucha atención, ¿sí? Para que me puedas entender. Vamos a plasmar, porque la magia de Geóscar, fíjate por aquí, ahí está. El continente sudamericano, que lo tienes, ¿sí? Y obviamente tenemos que enfocar al país más hermoso del mundo. Ahí está. ¿Sí? Profesor, vamos a mencionar en este caso el factor más importante de todo. En estos momentos lo estoy colocando de forma parpadeante. Yo sé que tú me vas a decir el nombre porque tú eres un alumno de la Academia Calvo, eres un alumno muy inteligente. ¿De qué factor estamos hablando, por favor? ¿A qué factor nos referimos? La costa. Ah, aquí me dicen la costa. La costa sería una región, ¿no? No podría ser un factor. La cordillera de los Andes. Claro, ¿sí? Es ese sistema orográfico, como lo llaman geográficamente, y aparece Calderón, Pinedo. Profesor, yo me quiero hacer famoso. Quiero salir por las redes sociales en esta clase majestuosa que tiene el día de hoy. Y digo que es la cordillera de los Andes. Si es que te das cuenta, la cordillera de los Andes es prácticamente la columna vertebral de todo el territorio peruano. ¿Sí? Es la columna vertebral. Recorre todo lo largo y ancho prácticamente, porque está por la parte céntrica del territorio peruano. Es como que dividiera el Perú. ¿Ya? Y esa altitud es lo que va a determinar justamente variedad. No es lo mismo sentir el clima de Chosica que sentir el clima de Huancayo, por ejemplo. ¿Sí? No es lo mismo sentir el clima de Puno que sentir el clima de Cajamarca. Ojo, te coloco un ejemplo. Supongamos que en Puno haya una ciudad que esté, vamos a ponerle a 3.500. ¿Ya? En Puno, mira, en Puno, o sea, la parte sur del Perú. Y en Cajamarca, una ciudad también andina, también serrana, que esté ubicada a 3.500. Pese a estar ubicados en la misma altitud, van a tener climas distintos. Van a tener climas totalmente distintos. ¿Sí? Y es porque uno está más cerca del Ecuador, o porque la influencia, en este caso, de un ciclón afecta más, o porque por aquí afecta un anticiclón. O sea, van a haber factores, ¿no? Pese a estar a la misma altitud, la distancia con respecto al Ecuador ya le cambia ese tipo de clima. O sea, eso es el Perú, para que te des cuenta. ¿Ya? Pero comenzamos con este factor, la cordillera de los Andes, que es el factor más importante de la variedad climática del territorio peruano. ¿Correcto? Ahí está. ¿Sí? Tomamos como referencia esta línea, que es muy conocida por ustedes, la famosa línea ecuatorial, le puede llamar Ecuador terrestre, tiene un montón de sinónimos. Que la distancia con respecto a esta línea, ¿no?, va a ser latitud. La latitud es otro factor determinante. Y te lo voy a demostrar. Yo sé que ustedes, alumnos de la Academia Calvo Pérez, me van a decir cuál es el nombre de este paralelo que estoy graficando en estos momentos. ¿Ya? De ese paralelo que se encuentra ubicado a 23 grados con 27 minutos, pero al sur del ecuador terrestre. ¿Cómo se llama, por favor, este paralelo? El de Capricornio.
Muy bien. Me has dicho la denominación, me parece correcto. Yaguno Vera por ahí también lo menciona, trópico de Capricornio. Profe, yo recuerdo que también había un trópico por el norte, ¿no? Si sea, lo puedes graficar por aquí. Vamos a hacerlo de una manera más lineal para que no haya dificultad. Ahí está bien. Entonces, entiendo, profesor, que todo este sector que yo voy a empezar a tratar o intentar de sombrear, mira, todo este sector presenta un clima tropical, pues mira, todo este espacio presenta un clima tropical. Y si nosotros apreciamos ya la ubicación, en este caso, del territorio peruano, está dentro de esta posición. O sea, por ende, al Perú le debería corresponder un clima tropical, ¿correcto? ¿Sí? Le debería corresponder un clima tropical. Ahora viene la parte de tu aporte. ¿Qué características debe presentar un país con clima tropical? Quiero una lluvia de ideas. ¿Qué características debe tener un país, una región, un espacio que está ubicado en la zona tropical? Vamos, quiero escucharlo, jóvenes, quiero leerlo. Humedad, claro que sí. Calderón me dice por aquí, humedad. Juan Pablo me dice alta vegetación, eso es correcto. Pero la vegetación es producto ¿de qué? De que está cayendo mucha qué, mucha qué. O sea, el hecho de que yo encuentre mucha vegetación es porque en ese lugar cae mucha cantidad de qué. Claro. Uceda Ruiz, profesor, yo me quiero hacer famoso por las redes. Son las lluvias torrenciales, claro que sí. Antonella no se queda atrás, ¿no? Profesor. Consecuencia de ello, o sea, si hay altas temperaturas, hay más evaporación, hay más nubes, por ende más lluvias, por ende más vegetación. Si hay plantas, hay animales. Conclusión a la que llego, profesor, mucha biodiversidad. Ya está. Todo lo que tú me dices es correcto. La pregunta del millón, ¿el Perú presenta esa característica? ¿Presenta esa condición? ¿Presentará esa característica que ustedes han mencionado del territorio peruano? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Claro que sí. Claro que sí, doctor. Claro, pues estamos en la costa. Tú me dirás, profe, aquí no hay animales, invasión. Si voy más lejos por allá, desierto, arena, cactus, una lagartija, lo mucho por ahí. Claro, estás en la costa peruana. Estando aún así en la costa, deberíamos tener un clima así como el Brasil, ¿no? O sea, sus playas con vegetación, todo bonito. No es así por la cordillera de los Andes. La única región de las tres, costa, sierra y selva, que presenta esa condición, creo que está por demás decirlo, es la región amazónica. La selva es un claro ejemplo de la tropicalidad peruana. Todo el Perú debería ser como la selva. Todas nuestras playas deberían ser como Brasil. Las playas de Ipanema, Copacabana, Santa Rosa, Río de Janeiro. Esas playas son tropicales, ¿no? Con exuberante vegetación en la costa. Bueno, el nuestro no es así por los factores que vamos a mencionar justamente. Pero uno de los importantes es la cordillera de los Andes. ¿Me dejo entender? O sea, si me pregunta a secas, ¿cuál es el clima del Perú? Tropical, responde tú. ¿Sí? Un claro ejemplo es la selva peruana. Pero ¿y por qué aparecen otros climas en diferentes países? Ah, hay diversos factores. Pues. La cordillera de los Andes, las corrientes marinas. Que ahora vamos a mencionar justamente. ¿Me dejo entender hasta aquí, jóvenes? ¿Se entiende hasta aquí toda la explicación? ¿Tú ven? Interpreto tu silencio como que todo está correcto, ¿sí? Muy bien. Marcelo Salazar, doctor, por ahí si le cambias el código, por favor, a tu nombre, ¿sí? Bien. Hasta ahora vamos mencionando dos factores, la cordillera de los Andes y el Ecuador terrestre. ¿Sí? Por aquí aparece una corriente que yo sé que tú me vas a decir el nombre, ya sería una falta de respeto a la geografía que no manejes esta información. Una corriente por el color de aguas frías,
¿Cómo La se llama corriente esa? peruana. Claro, la famosa corriente peruana. Al ser de agua fría, va a generar un tipo de condición. En cambio, la otra corriente, por el color de agua cálida, que también yo sé que me vas a decir el nombre en estos momentos, ¿sí? Porque eso es determinante que lo manejes. Eso es La corriente del fundamental. niño. Claro, la famosa corriente del niño. La del niño al ser de aguas cálidas que va a generar esto. Y es fácil de entender, porque cuando me dicen corriente de aguas cálidas, la temperatura se eleva, altas temperaturas, más evaporación, más nubes se concentran demasiadas nubes, gana peso, empiezan a caer formando lluvias. ¿Me dejo entender? Ahí está. Entonces, hasta ahora, 4 factores. El más importante, los Andes, la latitud, corriente del niño, corriente peruana. Hay un factor que es temporal del fenómeno del niño. Lo que va a generar son más lluvias, ¿no? Fuera de lo común, de lluvias torrenciales. Entonces, como genera lluvias torrenciales, lluvias fuera de lo normal, lo que va a generar básicamente son desastres. Huaicos, inundación, todo lo que tú has podido ver en la noticia, ¿no? Cada vez que ocurre este dicho evento. Entre 2 y 7 años aproximadamente ocurren eventos del fenómeno del niño con mucha intensidad. ¿Y que eso va a modificar el clima? ¿Va a alterar el clima? Claro que sí, lo va a modificar. Ahí está. Profe, el ciclón ecuatorial, mira. Para entenderlo fácil, ¿qué cosa es un ciclón ecuatorial? Son vientos cálidos. Los ciclones son vientos. O sea, de manera general, un ciclón es un viento. ¿Ya? Un ciclón es un viento. El ciclón ecuatorial, al estar cerca al Ecuador, va a ser un viento cálido. Vuelvo a informarte lo mismo, ¿no? Al ser un viento cálido, va a generar elevadas temperaturas, concentración de nubes, y lo que genera es esto, también lluvias. ¿Correcto? Oye, si el ciclón es un viento cálido, al ser cálido es un viento ascendente, concentra las nubes en la parte alta y genera lluvias. Te lo vuelvo a repetir. El ciclón es un viento cálido, ascendente, que permite la concentración de nubes en la parte alta y por ende lluvias. ¿Qué características debe presentar un anticiclón? No me defraude, yo sé Lo que tú eres... contrario, Claro, entonces mencióname las características de un anticiclón. vientos fríos. Viento frío, muy bien. Ya no van a ser ascendentes, ¿no? Van a tener que ser descendentes, ¿sí? Al ser fríos, como lo dice ya uno por aquí, ya no van a ser vientos húmedos, sino vientos secos. Profe, si el ciclón genera lluvias, el anticiclón no lo va a generar. Entonces, para entenderlo fácil, ¿no? Que todo el mundo de repente tiene una diferencia, una duda por ahí. ¿Cuál sería la diferencia, profe, entre ciclón y anticiclón? Aquí la tengo. Un ciclón son vientos cálidos, ascendentes, húmedos, ligeros y absorben aire. O sea, concentran nubes en las partes altas. Se producen cerca al Ecuador, no te hagas problemas. Es más, el dibujo también ayuda bastante. Un ciclón se produce cerca al Ecuador por las elevadas temperaturas. Producen lluvias, rayos, truenos por ahí y generan mal tiempo. Porque al generar lluvias intensas, por lo general eso van a generar inundaciones y todo lo demás. ¿Me dejo entender? Ahora, el anticiclón, yo solamente debería colocar aquí todo lo contrario. Con eso resumo mucha información. Porque van a ser vientos fríos, descendentes, secos, pesados. Ya no absorben, expulsan aire. Ya no se producen cerca del Ecuador, sino cerca de los polos. No producen lluvias y generan buen tiempo, entre comillas. ¿Me dejo entender? ¿Sí?
Profe, ¿y qué relación tendría un huracán con los ciclones? Los ciclones son huracanes, pues. Los ciclones, al ser vientos cálidos, únicamente van a cambiar de denominación. Le llamamos huracanes, pues, en América del Norte. Profe, ¿y aquí por qué no le llamamos huracanes? ¿Por qué no se producen huracanes aquí en el Perú? ¿Quién me puede decir, por favor? ¿Por qué no ocurren huracanes en el Perú y sí en América del Norte? Entiendo que también tienes esa duda, ¿no? ¿Sí? Claro, Juan Pablo, ¿no? Lo máximo, Juan Pablito se quiere hacer famoso. Profe, que yo sepa es por la cordillera de los Andes. Claro, los vientos ciclónicos, ¿ya? Los vientos ciclónicos van a formar huracanes, van a formar tornados cuando los relieves son planos, ¿sí? Cuando los relieves son planos. Entonces, como en la parte de Norteamérica hay muchas zonas planas, es por eso que ahí constantemente aparecen los huracanes, ¿sí? No hay un sistema orográfico, así como en el caso de América del Sur, que está impidiendo la formación de esos ciclones, ¿no? Llamados huracanes. Por eso que en Estados Unidos es normal, es común que tú encuentres viviendas con construcción de sótano. Todas las viviendas por lo general tienen sótano. Sería raro, extraño que en el Perú construyan sótano. Y si los hace ya es por otro factor, ¿no? Van a utilizarlo de cochera, qué sé yo. Pero no es normal, no es común. En Estados Unidos sí, porque les sirve para que se puedan proteger ante un eventual huracán. Me dejo entender, ante un eventual tornado, que ya son comunes. No es normal encontrar viviendas de material noble, ¿no? Lo hacen casas de madera, prefabricadas, porque no invierten mucho dinero, porque tarde o temprano el fenómeno lo va a destruir. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ahí están. Entonces, así como hay ciclones, profe, hay anticiclones, sí. Aquí estamos viendo uno, mira. Este es el anticiclón del Pacífico Sur. Al ser un viento frío, ¿en qué va a influenciar? Está impulsando a la peruana, mira. Fíjate que el anticiclón del Pacífico Sur está impulsando a la peruana. Y la enfría más, obviamente, ¿no? Al ser un viento frío. Otro anticiclón del Atlántico Sur. ¿Me podría decir por la flecha a qué sector del Perú se dirige el anticiclón del Atlántico Sur? Vamos, ahí está En bastante la bien. zona de selva. Claro, a la parte de la Amazonía, ¿no? A la selva. Y nosotros sabemos por condición, pues, climática, que en la selva siempre va a haber altas temperaturas. Siempre va a haber altas temperaturas, ¿sí o no? Y como siempre va a haber altas temperaturas, no es normal que la temperatura descienda en la selva. Tú que de repente has viajado a la selva, temperaturas de 22, 23, 25, 20, es normal allá, está de 30, es normal, porque es la selva peruana. Pero encontrar un descenso de temperatura en la selva, eso no es normal. Ahora, te explico. Cuando el anticiclón del Atlántico Sur se intensifica en invierno, que tú le puedes llamar también vientos de la Antártida, porque se producen ahí, estos vientos de la Antártida van a llegar a la selva, sobre todo en invierno, y van a generar un fenómeno muy conocido. ¿Sí? Claro, justamente como dice Calderón, va directo a Madre de Dios. Y sobre todo esa parte de la Amazonía de Madre de Dios sufre un evento climático muy conocido por nosotros. ¿Cómo se le llama, por favor? En temporadas de invierno se produce, en la selva la temperatura desciende, vientos fuertes, acompañado de lluvias. Nada por ahí, alguna idea. ¿Han escuchado hablar acerca del friaje, chicos? ¿Sí? ¿Han escuchado hablar acerca del friaje de la Amazonía peruana? Claro, pues. Profe, friaje, la selva. Claro, es un fenómeno anormal, pues. Es algo anormal, por eso le llaman fenómeno, justamente. No es normal que en la selva peruana la temperatura descienda, ¿no? Cuando ocurre ello le llaman friaje. ¿Sí? Claro, Calderón me está dando la razón, mira. Justamente ahora en Puerto Maldonado
¿sí? Empezó a hacer mucho frío, podríamos decir que es a causa del Claro, lo que pasa es que en estas temporadas, si tú te das cuenta, Calderón, ya estamos entrando a puertas del invierno, ¿no? Y como la temperatura empieza a descender, el ambiente, aparece un viento frío y ya se va a sentir con mayor intensidad. ¿Sí? Mira, y eso que ni siquiera entramos al invierno, el invierno recién empieza el 21 de junio. ¿Sí? Si aquí en Lima nomás ya nos están dando pronósticos de que este invierno va a ser bastante alalao, por así decirlo. Porque ni en invierno estamos y nuestras mañanas, ¿no?, están amaneciendo bastante nubladas, ¿no?, con mucho frío. ¿Correcto? Creo dejarme entender. Sí, creo dejarme entender. Profe, ¿hay otros factores? Claro que sí. Aquí tenemos a unos vientos. Yo sé que tú me vas a decir el nombre de estos vientos. Vientos alisios. Claro, doctor. Muy bien, profesor. Yo me quiero hacer famoso, profe. Pregúnteme lo que sea. Esos son los famosos vientos alisios. Los vientos alisios van a cumplir una función muy importante, ¿ya?, que se encargan de llevar todas esas nubes que están en el océano Atlántico, ¿sí?, y las van a depositar ¿dónde, por favor? Está fácil. ¿Dónde las van a depositar? ¿Dónde las van a depositar? En la Amazonía peruana, en la selva ya vuelta. Por eso que la selva, profe, es de condición bastante lluviosa. La selva llueve a cántaros. ¿Se ha sentido una verdadera lluvia alguna vez? ¿Te has dado cuenta que lo que cae aquí en la costa es una broma, ¿sí? Esa gotita que tú le llamas garúa, que cuando te cae tú te ríes, ¿sí? Más lo que ensucia el zapato al formar charco. En la selva no es así. Una verdadera lluvia duele la cabeza cuando te caen esas tremendas gotas, ¿sí? Tremenda cantidad de gotas, ¿no? Y uno que por primera vez de repente siente la verdadera lluvia se asusta incluso. Piensa que es un diluvio, fin del mundo. Cantidad de agua, jóvenes, en la selva. Entonces, estos vientos alisios, lo que hacen básicamente es impulsar, ¿no?, llevar las nubes hacia la parte de la selva peruana. Y ojo, es fácil de entender. No pueden pasar a la costa porque está apareciendo una barrera natural llamada Cordillera de los Andes. Creo que eso es fácil de entender. O sea, no pueden pasar hacia la costa, pero sí, se quedan en la parte de la Amazonía. Por eso que en la selva peruana hay mucha vegetación. ¿Correcto? ¿Qué tal, jóvenes? ¿Se entienden los factores? ¿Se entienden los factores? ¿Alguna pregunta para mí? Algo que no haya quedado claro, por favor. ¿Alguna duda, alguna consulta? Todo claro, profesor. Ya, muy bien. De repente hay algún aporte por ahí que compartir. Estamos prestos a escucharlo, ¿ya? Muy bien. Entonces, si todo claro con respecto a factores, vamos a esperar por aquí. Ya está. Muy bien. ¿Podrías, observando la imagen, decirme, por favor, qué factores afectan a la costa peruana? Eso sí es fundamental entenderlo. La corriente del Niño. Claro, la corriente del Niño, muy bien. ¿Únicamente la corriente del Niño? ¿Qué otros factores más afectan a la costa? La corriente peruana también. Claro, así como Yaguno también me lo dice por interno, la corriente peruana, ¿no? ¿Te das cuenta? El anticiclón del Pacífico Sur también afecta a la costa peruana. El fenómeno Niño también. Sí, a simple vista nos damos cuenta claramente que estos 4 factores influyen en la costa peruana. La cordillera de los Andes no puede ser. La cordillera de los Andes afecta a la parte andina, ¿no?, por el tema altitudinal. Claro, yo podría decir de manera indirecta, ¿no?, que sirve como barrera, pero la cordillera de los Andes principalmente afecta a la parte andina, eso que quede claro, ¿no? Principalmente la parte andina. Calderón me dice, profe, ¿y la latitud? Bueno, te estás adelantando
algo muy importante, y con eso me estás demostrando tu nivel, obviamente. Y sí, te doy mucha razón. ¿Qué entendemos por latitud, jóvenes? La palabra latitud, yo recuerdo haberte dado un concepto muy sencillo. ¿Qué cosa era latitud? Quiero escucharlos o leerlos. Acuérdate que en clase manejamos un concepto facilito, sencillo nada más, acerca de latitud. Ya está. El mismo Calderón me dice, se mide con respecto al ecuador terrestre. ¿Ya? Si estuviésemos en el colegio te pongo 21 de nota. ¿Ya? Es la distancia con respecto al ecuador. Entonces, démonos cuenta de algo, y más adelante lo vamos a explicar con mucho detalle. A medida que nos alejamos del ecuador, ¿sí? La latitud está aumentando, ¿correcto? La latitud está aumentando, porque la latitud es la distancia con respecto al ecuador. Eso que quede claro. Entonces, toda esta región del Perú no va a tener la misma condición que esta otra región. Por más que estén en la costa, por más que estén en la sierra, en la selva, por más que tengan la misma posición altitudinal, por más que se encuentren en el mismo territorio, no va a tener la misma condición. Porque si yo a este sector le coloco A y a este otro sector le coloco B, fíjate que el sector B se está alejando más del ecuador, por ende su temperatura empieza a disminuir. En cambio, el sector A, al estar más cerca al ecuador, la temperatura se empieza a incrementar. Por ende, van a tener climas totalmente distintos. Y es lo que yo te decía, ¿no? Si en Puno tú encuentras una ciudad ubicada a 3.500 y en Cajamarca otra ciudad ubicada también a 3.500, pese a estar a la misma altitud, no se encuentran en la misma posición latitudinal, lo que va a permitir que tengan climas totalmente distintos. Este será un clima frío por la serranía, claro que sí, pero un clima frío cálido, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O con presencia, en este caso, de nubes, de más presencia de nubes, o más húmedo, por decirlo así. En cambio, esto sería un clima más frío, pero frío seco, ¿no? Porque ya me estoy alejando del Ecuador. Si basta que aquí haya más concentración de humedad y aquí haya menos concentración, y eso ya lo hace distinto. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender, jóvenes? Sí, profe, todo claro. Ojo que la pregunta es muy buena que hace Calderón, muy buena, le da nivel a la clase, le da mucho nivel a la clase. Muy bien. Date cuenta que las preguntas son los que hacen a la clase más amena, ¿no? Más interesante, ¿no? Climas del Perú. Javier Pulgar Vidal, tengo un perfil topográfico de tu país, ahí está. Está la costa peruana, la sierra, la selva. ¿Sí? Javier Pulgar Vidal divide a nuestro país en 8 regiones naturales. ¿Sí? Tenemos la costa Ochala por aquí, la costa Ochala, ¿sí? Tenemos la región Yunga, Quechua, Suni, Puna, Janco Cordillera y por aquí tenemos la selva alta, selva baja. Vamos a colocar sus altitudes. De 0 a 500 para la costa Ochala. Acuérdate que la Yunga se dividía en dos. Hay una Yunga en este flanco y hay otra Yunga en este otro flanco. Hay una Yunga occidental y una Yunga oriental. ¿Sí? La Yunga occidental es la Yunga marítima porque está para el lado del mar. ¿Sí? Y eso está entre 500 y 2.300. En cambio, la otra Yunga, que está muy cerca a lo que vendría a ser la ceja de selva, entre 1.000 y 2.300. Está para el lado oriental. Yunga fluvial, porque viene de ríos, ¿no? En la Amazonía abundan los ríos. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Continuamos el ascenso. Quechua de 2.300 a 3.500. Ya de 3.500 hasta 4.000 le corresponde a Suni. ¿Sí? Puna de 4.000 a 4.800. ¿Sí? Janca de 4.800 hasta el punto más alto del territorio peruano, ¿no? Que son los 6.746. Esa altitud le corresponde al Huascarán.
¿sí? Profe, la selva alta o rupa-rupa de 400 a 1000, ¿sí? La selva baja de 80 a 400 metros sobre el nivel del mar. Ya está, ¿sí? Entonces, no es necesario que te aprendas todas las altitudes, lo que sí al menos es manejarlo como referencia, tener una referencia. Porque cuando nos hacen preguntas en el examen físico, nos van a colocar por lo general la altitud. La ciudad, no sé, de Yanacancha, ¿no? Ubicada a 4100 metros. La ciudad de Tangamandapio, ubicada a 2100 metros. Te van a colocar la altitud. Pero tú tienes que tomarlo como referencia, ¿no? Para saber en qué región se encuentra. ¿Ya? Ahora, la variedad climática del país se concentra en la región andina, eso está claro, ¿no? Hay 5 pisos altitudinales en la sierra. Ten en cuenta que si no tuviésemos Andes, todo sería plano, ¿no? O sea, todo sería vegetación, todo sería lluvia, ¿no? Todo sería como Brasil. Salvo la costa centro-sur, que por la influencia de la corriente peruana no habría lluvia, ¿no? Pero ¿cómo sería, no? ¿Cómo sería un Perú sin Andes? Imagínate, ¿no? Profe, en mi caso no tendría casa porque yo vivo en la parte de la raíz de los Andes que viene a ser los cerros. Imagínense un país sin cordillera de los Andes. Perderíamos toda esa variedad, perderíamos toda esa biodiversidad, ¿sí? Entonces, la cordillera de los Andes, ya lo hemos dicho anteriormente, es el factor más importante, ¿sí? Ya está. Esto para tomarlo como referencia. Ahora sí, empecemos a desglosar. En la región costeña solamente hay una, ojo, a Costa Ochala. Andina hay 5, Yunga, Quechua, Suni y Punajanca. Y en la Amazonía 2, selva alta, selva baja. ¿Correcto? Vamos a empezar por la Costa Ochala. Vamos a empezar por la Costa Ochala. ¿Sí? Profe, ¿sin cordillera de los Andes tendríamos algún beneficio? Bueno, si nos ponemos a analizar un poquito, de repente en la presencialidad te preguntan, ¿no? Más que beneficio sería mucha pérdida, ¿no? Claro, o sea, perderías climas, perderías flora, perderías fauna, aunque si no tuviésemos Andes, la tropicalidad se vería en todo el espacio, lluvias por todo el territorio, habría... Profesor, ¿eso no implicaría más vegetación gracias a las lluvias? Claro, todo sería como un paisaje brasileño, ¿no? Pero acuérdate que en Brasil no hay muchos climas, y los climas también van a ser determinantes para la presencia de flora y fauna. ¿Me dejo entender? O sea, gracias al Sí, profesor. clima, a esa variedad, es justamente que podemos decir que hay diversidad de animales y plantas. No hablarías de una puya raimondi, no hablarías de un molle, no hablarías de un aliso, no hablarías de los tubérculos, no hablarías de la flor de la cantuta. Creo dejarme entender, ¿no? No habríamos de pumas, no hablaríamos de oso de anteojos, no hablaríamos de un cóndor. O sea, tiene su pro y su contra, ¿no? Pero más sería perjudicial el hecho de no tener Andes. ¿Ya? A partir del clima, joven, ustedes pueden deducir eso. Es una bonita pregunta, me gusta. Pero a partir del clima creo que se puede deducir todo. O sea, es un tema memorístico, que es un tema de rebobinar la información. ¿Ya? Muy bien, doctor, muy bien. La costa solamente es una, Costa Ochala, ¿sí? Solamente es una, solo que está dividido en 2 sectores. Aquí tengo el país más hermoso del mundo, ¿sí? Tomamos como referencia el Ecuador, ¿sí? Y aquí hay un punto que se llama el Alto, que está en Piura. Está en Piura. Y el Alto es el que se va a encargar de dividir la costa en 2 espacios. Costa Norte, que va desde el Alto hasta la frontera con el Ecuador, y la costa Centro-Sur, que va desde el Alto hasta la frontera con Chile. ¿Sí? Entonces, intentamos esto por parte. La costa Ochala se divide en 2, costa norte y costa Centro-Sur. Nos vamos a enfocar en la costa norte. ¿Ya? Y yo sé que tú me vas a decir, ¿qué factores, recordando esa primera PPT, la segunda creo, influyen en la costa norte solamente, norte?
La corriente del niño, baja latitud. Cajón, cajón. La baja latitud también. ¿Sí? La corriente del niño, creo yo, sin temor a equivocarme, es una de las más determinantes. ¿Ya? Ahí está. La baja latitud, porque estamos cerca al Ecuador, está claro. Con eso creo que mataríamos varias cosas, varios aspectos. Creo que hasta ahí son los más determinantes. La altitud también. Claro, y ahora justamente lo vamos a mencionar porque tenemos un dibujito aquí para que lo puedas entender. Ya, o sea, aquí trazamos un paralelo, está cerca al Ecuador. Lo que tú acabas de mencionar, doctor, justamente, la baja altitud. Te voy a mostrar una imagen de la cordillera de los Andes. Ahí está. Pero que en este espacio, la cordillera de los Andes no tiene mucha elevación. No tiene mucha elevación. Al no tener mucha elevación, va a permitir que estas nubes que yo encuentro en la Amazonía, que son no son nubes cualquiera, van a ser nubes que van a generar lluvias, sí puedan que, vamos, dímelo por favor, sí puedan que. Estas nubes, gracias a la baja altitud, van a poder ¿qué, jóvenes? Van a poder pasar hacia la costa. O sea, logran pasar hacia la costa peruana. Y al no ser nubes cualquiera, nubes que generan lluvia, peor aún todavía, ¿no? Le da la condición tropical pues a la costa. ¿Sí? Creo dejarme entender. El fenómeno del niño también, ¿no? Claro que es un factor de repente temporal, no es constante, ¿no? Aparece en algunas temporadas, ¿no? Pero también va a afectar el clima. Pero lo más importante son estos dos. O sea, aquí la cosa clara. La costa norte es influenciado por la corriente del niño, la baja latitud. ¿Ya te quieres lucir? Baja altitud, fenómeno del niño también. ¿Ya? Pero los dos, esto de aquí, son los factores más determinantes, ¿ya? Estos son los factores más determinantes. Que quede claro eso, por favor. Ahora, gracias a esos factores, ¿qué clima tiene la costa norte? Un clima semitropical lluvioso. ¿Ya? Un clima semitropical lluvioso. O sea, sí llueve en la costa, jóvenes, pero en la costa norte. Eso que quede claro. ¿Sí? Ahora, ¿qué características, porque incluso ya me las dijiste cuando te pregunté anteriormente, qué características debe presentar un lugar que tiene un clima semitropical lluvioso? Lluvias, altas Lluvia, temperaturas. alta Humedad. temperatura, mucha humedad. ¿Vegetación podría ser? Claro que sí, ¿sí? O sea, todo eso que tú me acabas de decir aquí está. Presencia de lluvias veraniegas. Esto es Tumbes, miren, en verano. Mira. Esto no encuentras en la costa centro-sur, solamente en la costa norte. ¿Sí? Condición boscosa, ¿no? Están los bosques de manglares en Tumbes. Altas temperaturas, otro tipo de nubes. No es como el cielo limeño, ¿no? Lima la gris. No, no, no. Las nubes que cubren el cielo de la costa centro-sur, que cubren el cielo de Lima, tienen un nombre. Eso fue pregunta de examen. ¿Cómo se llaman las nubes que cubren el cielo limeño? O sea, la costa centro-sur. Es una pregunta fácil, ¿eh? Y eso que ya hemos hablado de nubes en tiempo y clima. Ojo con ese detalle. Sí, googlea nomás, googlea, mira, desde aquí te veo, te estoy viendo. He mandado un dron a la casa de cada uno de ustedes. Estoy viendo cómo No me googlea. acuerdo, profesor. Sí, sí. Barajea nomás, barajea. Las nubes estratos, jóvenes. Las nubes estratos. ¿Ya? Las nubes estratos. Entonces, las nubes cumulonimbos son estas de aquí, ¿no? Que van a estar presentes en la costa norte. ¿Ya? Entonces, ya está, mira. ¿Cuál es el clima de la costa norte? Semitropical lluvioso. ¿Por qué? Por la corriente del niño, la baja latitud. ¿Te quieres lucir? Baja altitud, fenómeno del niño. Pero lo más importante, lo encerrado. ¿Qué características tiene? O sea, aquí no tienes que memorizar nada, tienes que recordar nada más. Ah, si es un clima semitropical, lluvias, nubes como lo nimbo, condición boscosa, alta humedad, vegetación, ya está, profe. Y si vas a mencionar las playas, playas hermosas, playas bonitas. Claro, eso es, mire.
¿Y a dónde me tengo que ir, profesor? ¿A dónde tengo que viajar para poder ver ese tipo de clima, para sentir ese tipo de clima? Vete a Tumbes, vete a Zorritos, vete a Chulucanas, vete a Máncora, vete a Morropón, vete a Sechura, vete a Paita, vete a algún lugar, pero vete. O sea, en resumen, ciudades costeras de Tumbes y ciudades costeras de Piura. Se acabó el problema. ¿Hay alguna pregunta para mí, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta para mí? ¿Todo claro hasta aquí? Todo claro, profe. Ya está. Mira que si nosotros resumimos de aquí, sacamos 6 palabras a lo mucho. El clima, los 2 factores más importantes, las características que tú las puedes deducir incluso. Y ciudades, pues, de Tumbes y Piura, ¿no? Las costeñas. Ahí vas recordando. Fácil. Ahora, solo por cumplir, pues, ¿no? Mira, si ya te he mencionado características de la costa norte, yo te pregunto, por deducción, ¿qué características debe presentar la costa centro-sur? A ver, dedúcelo. Si te he mencionado características, factores de la costa norte, ¿qué características y factores deben presentar la costa centro-sur? ¿Están vivos, jóvenes? Es tan fácil, por eso que me sorprende que no me respondas nada. ¿Puedo repetir la pregunta, profesor? No escuché bien. O sea, si en la costa norte hemos mencionado sus factores y sus características, ¿sí? ¿Qué factores y características debe presentar la costa centro-sur? La corriente peruana, alta latitud. Claro, para resumir todo eso, ¿no debería ser Lo contrario. todo lo contrario? ¿Sí o no? Así es. Sí. Claro. Si arriba yo le he puesto baja latitud, ¿qué cosa voy a colocar aquí? Alta. Si arriba he colocado baja altitud, ¿qué cosa voy a colocar aquí? Si arriba coloqué una corriente de agua cálida, aquí abajo, de agua fría. Oye, si arriba dije lluvias, abajo no hay lluvias. Si arriba dije bosques, acá no. Si arriba dije lluvias, aquí hay condición desértica. Oye, es todo lo contrario. ¿Para qué me voy a hacer problemas? Basta con aprenderme esta información y lo otro lo manejo como Antoni, dándole la contra, ¿no? Si tú lo que necesitas es resumir la información. Ya está. Solamente quiero que te luzcan. En todo este espacio, las ciudades obviamente no van a ser la misma. Ciudades costeñas, desde Lambayeque hasta Tacna. Te quiero escuchar. Trujillo. Tienes un 20 de nota. Trujillo, hemos empezado con Trujillo. ¿Qué más? Lima. Lima, de cajón, tiene que estar Lima aquí. Chiclayo. Chiclayo, muy bien, la tierra del alfajor, del quincón. Ese marja blanco de Chiclayo. La Libertad también. Cuando me dicen La Libertad, ya me mencionas como un departamento, como región. O sea, más que La Libertad, yo diría Trujillo porque es su ciudad costeña. Ah, claro. Uh-huh. Chipote, ¿puedo decir? Sí, también. Nazca. Por ahí me voy a Arequipa, en las ciudades de Camaná, Mollendo. Si me voy a la parte de Moquegua, no voy a decir Moquegua porque es muy genérico, ¿no? Puedo decir su ciudad porteña, la de Hilo, ¿no? Por ejemplo. Eso es. Claro, no hay nada complicado. Es más, solamente por cumplir vamos a completar la otra información. ¿Ya? Mira, todo lo que tú me has dicho está aquí, ¿eh? Todo lo que tú me has dicho aquí está. Costa centro-sur. Mira. Factores, corriente peruana, la alta latitud, alta altitud, porque aquí son más chatos, miren, son más altos. Anticiclón del Pacífico Sur es un complemento, aquí está, pues. Su clima ya es subtropical, ya no es semitropical, es subtropical árido, porque no hay lluvias. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ahí está. Bien. ¿Y qué característica? Todo lo que tú me has dicho. No hay lluvias,
condición desértica, hay inversión térmica, ¿sí? Formación de neblina, eso es lo que tú siempre sueles ver, bajas temperaturas, las nubes, ¿te acuerdas? Te dije nubes, ahí está, cielo gris, nubes estratos. Formación de lomas, mira, lomas. Garu, este es el paisaje de cielo limeño. Esto es Lima en invierno. ¿Qué ciudades? Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Lima, Callao, Ica, Camaná, Hilo, Ite que está en Tacna. Ya está. Me dice el maestro José que hay dos alumnitos, Marcelo Salazar y Stephanie Paucarcajan. Coloquen su código, por favor, chicos. ¿Sí? Coloquen su código. Ya está. Difícil. Hay algo complicado aquí. Basta que me aprendí la primera parte, profe, de Costa Norte, y lo otro ya es contrariedad. Tráigame ese examen, profe, lo quiero destruir. De nada, Josecito, te mando un saludo más bien, maestro. Muchas gracias. Hace tiempo que no te saludo. Bien. No te preocupes, Marcelo. Aquí estamos chequeando, ya que hemos tenido un inconveniente con unos alumnos. Por eso es que el maestro José está trabajando ahí. Me está ayudando con ese tema, ¿ya? Bien. Listo, ya está. ¿Sí? De nada, Yaguno. Y eso que es la segunda vez que lo estamos viendo. Olvidémonos de la costa. ¿Ya? Les estoy viendo muy participativos y eso me gusta mucho, me agrada mucho, le da otro realce a la clase, ¿ya? En la región andina, jóvenes, el único factor que va a alterar a todo es la región, la cordillera de los Andes, ¿ya? Es la cordillera de los Andes, ¿ya? Es el factor que va a determinar la condición climática en la parte andina. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, aquí ya no vamos a hablar de factores, ya, porque te vuelvo a repetir, para Yunga, Quechua, Suni, Puna, Janca, Cordillera, el único factor es la cordillera de los Andes, ¿ya? La cordillera de los Andes, ¿sí? El factor determinante de las regiones andinas, de todas, es la cordillera de los Andes. O sea, aquí ya no vamos a hablar de factores. Si voy a hablarte de Yunga, ya solamente voy a mencionar sus características, ¿sí? Yunga, pero ¿qué pasa con Yunga? ¿Qué características tiene Yunga? Ya fue pregunta de examen de admisión. Yunga tiene presencia de sol todo el año. Todo el año presencia de sol. ¿Ya? Por ejemplo, mira, ahí está. Imagen de Teosica. Hay lluvias veraniegas, ¿sí? Pero cuando ya aparece el fenómeno del Niño, ya se producen huaicos también. ¿Sí? Imagen, pues, que todos pudimos apreciar, ¿no? En el 2017, cuando el fenómeno del Niño fue muy intenso. ¿Sí? Ahí están. Esas son las características que presenta. Pero, profesor, yo me acuerdo que usted mencionó dos tipos de yunga, ¿no? Una yunga en el flanco occidental, ¿sí? Y una yunga en el flanco oriental. La yunga del flanco occidental es la yunga marítima y la yunga del flanco oriental es la yunga fluvial. ¿Sí? Por estar ubicados en flancos distintos, van a tener un clima templado cálido. La palabra templado es porque ya estamos en la parte andina, estamos ascendiendo de altitud. Aquí nos olvidamos de la costa. Al estar en la parte andina, ya aparece el clima templado, pero templado cálido porque hay presencia de sol todo el año. Pero si nosotros dividimos las dos yungas, fíjate que existe una diferencia. La yunga marítima es más calurosa, a diferencia que la yunga fluvial, por estar al lado de la selva, es más lluviosa nada más. ¿Cuál es el clima de yunga? Templado cálido. La yunga fluvial, más lluvias. La yunga marítima, más calor. Ya está, no me hago problemas. En las dos yungas va a haber presencia de sol, se van a producir huaicos, ¿no? Hay lluvia veraniega. Ya está. Y no es que uno sea, pues, pitonizo ni nada de ello, pero hasta yo que he pasado mis épocas, pues, escolares, de acuerdo a aquellos años, en mi gloriosa alma mater, María Auxiliadora, que este año está cumpliendo 50 años,
cada vez que nos llevaban de paseo, pues, ya ha pasado lo mismo con usted. Chicos, septiembre, mes de la juventud, la primavera, las olimpiadas, va a haber un paseo. Si no te llevaban a Chosica, te llevaban a Chaclacayo. Si no te llevaban a Chaclacayo, te llevaban a Ricardo Palma, a Matucana, te llevaban a San Jerónimo de Surco. Si no te llevaban a ese lugar, te llevaban a Cieneguilla, o te llevaban a Santa Rosa de Quibes, o a Churín. ¿Ya? Pero en esos lugares te llevan, ¿por qué? Porque como es yunga, hay presencia de sol todo el año, ¿y qué es lo que vas a encontrar? Centro de esparcimiento. ¿Me das la razón o no? ¿Saben lo que es paseo, no, chicos? Paseo, ¿no? ¿Saben lo que significa paseo, no? Me imagino, ¿ya? Me imagino. Entonces, cuando me pidan ciudades de yunga, que Chosica, Churí, Tacna, Moquegua, ¿ya? Santa Eulalia por aquí, ya te vas a la yunga fluvial, Chachapoyas, Huánuco, Coambo, Machu Picchu. Esa sería la yunga fluvial. Nosotros, como estamos en la parte occidental, esta sería la Chosica, que es la más clásica, ¿no? Que te menciono, ¿sí? Ñaña por ahí también, ¿sí? Muy bien, muy bien. Creo que todo claro con respecto a yunga. Otro detalle que mencionamos, o que hemos dicho, perdón, es que a medida que vamos llegando a la parte andina, jóvenes, la atmósfera siempre nos va a tratar de manera distinta, ¿no? Se comporta de manera distinta. Uno llega a yunga, lo único que te puede fastidiar son el tema de los mosquitos, por ahí. Porque después es un clima bastante bonito, ¿ya? Cuando llegas a Quechua, doctor, tus pulmones te lo agradecen. ¿Por qué, profesor? Presenta una humedad adecuada, una sequedad adecuada, moderada. O sea, es considerado el mejor clima del Perú. El mejor clima, ¿dónde lo vamos a tener? En la región Quechua. Las variaciones de temperatura, ¿ya? Van a ser notorias, ¿ya? Es considerado el mejor clima. Profe, Lima, ¿por qué no? Lima siempre ha sido húmeda. Y ahora que estamos a puertas del invierno, ¿quién no habla de bronquio, de asma, de pulmonía, de bronquitis por ahí? Son enfermedades comunes en Lima, porque Lima siempre ha presentado alta humedad. ¿Qué te dice el médico? Por de repente los conocimientos que tiene de geografía, oye, tienes que viajar, bueno, a Quechua. Vete a la ciudad de Quechua. Y él mismo te recomienda, ¿no? Vete a Huancayo, vete a Bancay, vete a Purima, vete a Cajamarca, vete de viaje. Y una persona que viaja a esos lugares siente la mejoría porque la diferencia es notoria. Es el mejor clima, o sea, no es un aire ni muy seco ni muy húmedo, es una humedad moderada del 50%. ¿Sí? Este es un paisaje de Quechua. El paisaje serrano es hermoso. A ello le agregas que el aire que estás respirando es fresco, puro. A ello agrégale que es un aire puro porque no hay mucha contaminación. Por eso es que la esperanza de vida en el Perú, en la parte andina, es más alta que los que están en la costa. Por el tema de la contaminación. ¿Me dejo entender? Con razón, profe, yo tengo mis abuelitos que viven en la parte andina. Estos tienen 70 años, 80 y siguen trabajando en la chacra, ¿no? Es normal encontrar eso porque es otro ambiente, pues, un ambiente más natural, más fresco. Hay lluvias intensas en verano que le suelen llamar aguacero, ¿sí? Raras veces se registran temperaturas negativas, raras veces, ¿sí? ¿Cómo es el mejor clima? ¿Cuál es el mejor clima? Templado seco, o simplemente templado nada más, ¿sí? ¿A dónde tengo que viajar, profe, para poder sentir el mejor clima? Vete a Huancayo, vete a Cajamarca, vete a Ayacucho, vete a Arequipa, vete a Bancay, vete a Cusco, vete a Carhuaz, a Cutervo en Cajamarca, vete a Caraz, vete a Huaraz. Profe, estoy misio, no puedo salir de Lima. Quédate dentro de Lima. La Lima tiene sierra, la sierra limeña de Canta. Vete a Canta, amigo. El mejor clima aquí en Canta.
Temporadas que no son festivas del pasaje de 10 soles. Tranquilo te vas ahí a comer tu trucha, a bañarte ahí en el río Chillón, a acampar de repente. Ahí está. O Brajillo, pues, que es la ciudad más conocida de Canta, donde la gente suele acampar. Ahí está. Mira. Preguntas, jóvenes, preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias, aportes. ¿Todo claro, jóvenes? Sí, profe, todo claro. Ya está. Si hay una intervención, soy oído para todos ustedes, ¿ya? Creo que la clase está fácil, ¿no? Está fácil. Mamá, me voy de viaje. ¿A dónde te vas, hijo? A la sierra. Uy, uy, uy. La mamá, sin decirte nada, en tu mochila ya te metió tu lubricante, te metió tu paracetamol, tu alcohol. ¿Sí? Si te quiere bastante, porque las mamás son así, te prepara tu matecito de coca o tu agüita de muña calientita para el viaje. Oye, ¿por qué hacen eso las mamás? Porque ellas tienen experiencia, pues han viajado a la sierra. Ya otras que de repente tienen un poquito más de que se van a comprar su pastilla para contrarrestar el soroche y todo lo demás. Y lubricante sobre todo. ¿Por qué, profe? Porque cuando tú ya superas quechua, cuando tú superas los 3.500 metros, ya la atmósfera te empieza a maltratar, literalmente hablando. Porque en Suni, ¿ya? Es conocida como la región del inicio de las heladas. ¿Qué son las heladas? Vientos fríos, ¿no? Que van a descender la temperatura. O sea, la temperatura baja hasta negativo, perjudicando la actividad agrícola y ganadera. Mira, una helada puede llegar a temperatura de -15, -10, -20. Si tú aquí en Lima con 13, 14 ya pareces un pollo mojado con moquillo, un frío insoportable, con 13, 14, imagínate temperaturas negativas, amigo. Obviamente que el sector agrícola y ganadero se ve perjudicado. ¿A quién no le ha pasado que cuando una persona viene de la parte andina, de repente tienes un familiar, llega a Lima, te saluda, te da la mano, esas manos ásperas, ¿no? Ásperas, cuarteadas, la piel la tienen reseca, es porque el ambiente arriba no hay humedad. Entonces, esta es una característica de una persona que viene de la parte andina, ¿no? Con los cachetes rojizos, porque el ambiente es seco allá, pues. ¿Y qué ha pasado, no? Oye, mi mamá tenía razón, ¿no? Me ha mandado mi lubricante, entonces te empiezas a lubricar la piel, ¿no? Porque arriba no hay humedad, el aire es seco. Y ese fenómeno se llama como pispa o paspa. Y tu mamita te colocó en tu mochila tu mantequilla de cacao. ¿Para qué? Para que te puedas pasar por los labios, porque los labios se resecan. Si la primera vez que viajé, por eso no hice caso a mi mamá, no hice caso a nadie, los labios se me resecaron y se cuartean. Cuando los labios se resecan, se cuartean, eso duele horrible. Y tú que no has escuchado la clase del profesor Oscar Guaranca, ¿qué haces, Monse? Te pasas la lengua por los labios. Craso error, pues. La saliva tiene sal. Y eso reseca más los labios y si te cuartea no puedes ni hablar. ¿Te ha pasado? ¿Sí? Es que en la parte andina, a partir de Suni hacia arriba, ya el ambiente se torna seco. Aquí, por ejemplo, la temperatura sí suele llegar a negativo en meses de invierno. ¿Sí? La diferencia entre el día y la noche ya se hace más notorio. ¿Sí? Por eso que el clima es templado, frío, seco. O sea, es un clima templado por estar en la parte andina, pero frío y seco. ¿Y a dónde tengo que ir, profesor, para que la piel se me cuartee, se me reseque la piel, sienta un frío de temperatura negativa? Vete a Huancavelica, vete a Puno, vete a Castrovirreina, La Oroya, vete a Chivay, a Sicuania, Ilave, Juliaca, Chinchero. Chivay, donde se perdió Ciro, pues, ¿te acuerdas o no? Aquí se cayó Ciro, pues, por el cañón del Colca, ¿no? ¿Te acuerdas de Rosario? Claro, pues. A esa región pertenece. ¿Qué tal? Profe, si la condición es así en este ambiente, ¿cómo será en Puna?
Peor aún, peor aún. Aquí ya te tiene que dar soroche de por sí. ¿Y por qué no da el soroche, profe? Oye, tu cerebro necesita oxígeno. Cada vez que tú respiras, se entiende que el aire va a los pulmones, pero también tiene que llegar al cerebro. El cerebro necesita oxigenarse, amigo. Por eso cuando estás en las clases, de repente recuerdas tu clase presencial, te estabas durmiendo, por lo general que no dice el médico, algunas recomendaciones de biología. Respira hondo, mantén la respiración por un momento y luego exhala, porque el cerebro necesita oxígeno. ¿Sí? Entonces, como vas ascendiendo en altitud y en la parte andina no hay aire, el aire no llega al cerebro. ¿Qué pasa en el cráneo? Se forman espacios vacíos entre el cráneo y el cerebro. Por eso es que la cabeza te duele horrible, porque no hay oxígeno. Para que tú respires esa misma cantidad, tienes que respirar 2 veces, ¿no? Te agitas, te cansas. ¿Sí? Soroche, mal de altura. La atmósfera ya es más fría, más seca. La contrastación térmica, ¿no? Es la sensación del calor o frío bajo el sol o bajo la sombra. ¿Te ha pasado? Has estado en la sierra al mediodía, ¿sí? Has estado en la sierra al mediodía, te pusiste bajo la sombra de un árbol, un frío insoportable. Te expusiste al sol, un calor insoportable. ¿Eso por qué? Porque aquí ya prácticamente no hay humedad. Por eso es que esa sensación de frío y calor se hace más intenso. A eso le llaman contrastación térmica. ¿Sí? Las precipitaciones ya son sólidas aquí. Aquí ya cae nieve, granizo, pedrisco. ¿Sí? Claro que sí. Y en la parte de la puna, pues es un alalao, claro que sí. La atmósfera ya es más diáfana, permite que la insolación sea más intensa también. ¿Sí? Por eso que en las partes altas, pues de Puno, ¿no? Y personas de piel un poco morena, ¿no? La insolación justamente permite eso, ya están a mayor altitud. ¿Sí? Rayos, truenos, relámpagos, eso es clásico aquí. Pues. Ojo, eso no quiere decir que en Zuni y en Quechua no ocurran rayos, sí las hay. Pero si quieres un lugar donde constantemente hayan rayos, truenos, Puna, pues. Puna, más de 4.000. A más de 4.000 ya es normal que aparezcan rayos, truenos y relámpagos. ¿Sí? El clima ya es frío seco. De templado, nada. Frío seco ya. Profe, ¿y a dónde tengo que ir para poder sentir ese tipo de clima? Vete a Junín, vete a Cerro de Pasco, vete a Cayoma, vete a Yanacancha, a Guayay. Fíjate que la cantidad de ciudades también empieza a disminuir. Ya porque la condición climática no lo permite, pues. ¿Me dejo entender? Entonces, yo te pregunto a ti, en la siguiente región, que es la más alta, ¿habrán ciudades? Te pregunto a ti. ¿Habrán ciudades? Jóvenes. No creo, profe. Claro. Es que la condición climática ya es más extrema, pues. Al ser una condición climática ya más extrema, la presencia de ciudades se hace un poco más complicada. ¿Ya? Ya porque el clima va a ser más extremo, ¿no? Un frío más intenso, precipitaciones sólidas, ¿no? Creo que se entiende, ¿no? Creo que se entiende, ¿sí? Por eso justamente llegamos a Janga Cordillera. Mira. Aquí la condición climática es extrema. Tú quieres llegar aquí, ya tienes que estar preparado física, hasta psicológicamente, ¿eh? Porque el ambiente es bastante extremo, ¿eh? Difícil de respirar, los labios, la piel se te empiezan a cuartear, la pispa, paspa, tienes que protegerte mucho, hasta hipotermia te puede dar, ese cambio de presión, soroche es más intenso, el clima ya es extremo. Es la región conocida como la región de nieve perpetua, ¿no? O sea, siempre vamos a encontrar presencia de nieve aquí. Claro, el cielo es más azulito, más bonito, ¿no? Pero el clima, la condición del ambiente es bastante fuerte. La temperatura aquí siempre va a ser negativa. Siempre va a ser negativa. ¿Sí? Al constante. Al constante. Precipitaciones netamente sólidas. Aquí no cae, pues, precipitaciones líquidas.
Solo hay nevadas, granizadas, pedriscos incluso, ¿no? La atmósfera ya es más seca, más transparente, ¿no? Y la erosión glaciar también ya es más intensa. O sea, los glaciares ya empiezan a trabajar con el tipo de erosión, formando otros tipos de relieve, ¿sí? Y lo que hace justamente al no encontrar mucha presión, o sea, al no encontrar mucho oxígeno, las condiciones obviamente para poder respirar se hace más complicado. Las personas que practican andinismo siempre están en constante contacto con este ambiente. Ellos se preparan, obviamente, para poder estar en estos lugares. Si me preguntan por el clima de Hancock Cordillera, muy frío, gélido o de nieve. Sí. Es el clima más extremo del Perú. Profe, por el factor altitudinal solo deberíamos encontrar minas. Es que aquí están las minas, pues, ¿no? Si tienes familiares trabajando en las minas, no vas a encontrar minas en las ciudades principales. Por lo general, las minas están en las partes más altas, ¿no? Llegas a la ciudad principal y de ahí tienes que embarcarte horas y horas de ascenso a las partes más altas. Ahí están ubicadas las minas, en la parte Hanca. Pero como estamos en el Perú, jóvenes, hasta documental han hecho en Discovery a una de las ciudades más altas del mundo, no del Perú, del mundo, 5.200 metros sobre el nivel del mar. Estamos hablando de La Rinconada en Puno. Ahora en la página de Geóscar en Facebook vamos a subir, terminando la clase, ese documental que habla acerca de La Rinconada, para que veas cómo son las condiciones, ¿no? ¿Ya? Para que veas cómo son las condiciones en ese ambiente, ¿no? Es un lugar muy extremo. Antes era una mina, por el tema de que la población se empezó a asentar alrededor de la mina. Ya cuando un lugar pues supera una cantidad de viviendas, ya se convierte en una ciudad, ¿no? La Rinconada, ¿no? Puno, una de las ciudades más altas del mundo. Mira esta condición climática aquí. ¿Sí? Y otro que se ha sumado es Morococha también en Junín. Entonces, por lo general, las minas se van convirtiendo en ciudades. Caso peruano, La Rinconada y Morococha en Junín. ¿Sí? Ahí está. Ojo, en Janca, por el clima extremo, no debería haber, pero como tantas veces te lo he dicho, estamos en el Perú es un país tan raro, extraño, donde no debería haber, hay. La ciudad más alta del mundo, La Rinconada en Perú. ¿Sí? Un pequeño repasito nada más, rapidito, ¿sí? Profe, en la costa norte, el clima era, vamos, semi, gracias, me encanta tu aporte, semitropical, ¿con presencia de qué? De lluvia. Claro, ya está. Profe, en la costa centro-sur, el clima era subtropical. Tropical. Claro. Había una palabrita fundamental aquí, que lo estoy escribiendo. Árido. Ya está. Caso cerrado. Profe, estamos en la sierra, Yunga. ¿Templado, sí o no? Sí, templado. ¿Pero templado qué? ¿Por la presencia del sol que decía? Gracias, no se peleen por responder, joven. Templado cálido. Ojo, llegamos a Quechua, la región del mejor clima. ¿Qué pasa si te pregunto cuál es el mejor clima? Vamos. ¿Cuál es el mejor clima, por favor? ¿Saben leerlo, chicos? ¿Quechua? ¿De quechua? Sí, la región de Quechua, el mejor clima. ¿Cuál es? Solamente sale lectura nada más. Temprano. Templado. O puedo decir templado seco. ¿Ya? Profe, el clima de Suni también es templado, pero por estar ya más arriba, templado, frío, mira. Profe, en Puna ya no hablamos de templado, simplemente es frío. ¿Correcto? Simplemente es frío. Y en Janco, Cordillera, que es el clima más extremo, dímelo tú, por favor, porque hay tres formas de decirlo. ¿Cuál es el clima de Janca? Gélido. Muy bien, tú puedes decir gélido, puedes decir de nieve, o puedes decir también un clima ya demasiado frío.
¿ya? Más frío que el corazón de ella, ¿sí o no? Ahí está. Entonces, ya para terminar, solamente nos faltaría saber el clima de la selva alta y el clima de la selva baja, ¿sí? Y eso es lo que nos falta por completar para poder terminar la clase, ¿sí? Es una especie de retroalimentación, un feedback, allí tienes el resumen. Aunque el resumen también está en la página, la puedes descargar, así que no te haga ningún problema, ¿sí? Llegamos a la selva ya vuelta, profe, ¿ya? Tierra tropical, tierra de mi artista favorito, Lao Chulu. ¿Qué pasa con la selva peruana? ¿Qué pasa con la selva peruana? Factores. Los factores que van a influenciar, ciclón ecuatorial, ¿sí? Ciclón ecuatorial. La baja latitud, o sea, estamos con una condición tropical entre el Ecuador y el trópico de Capricornio, más abajo, incluso tropical, ¿sí? Anticiclón del Atlántico Sur, ojo con ese detalle, ¿sí? Y la vegetación que también juega un rol muy importante, por eso es que hay mucha concentración de humedad en la selva, calor, bochorno insoportable, ¿sí? La selva ya vuelta se encuentra dividido en dos. Selva alta o rupa-rupa, ¿sí? Aquí la tenemos, selva alta, de características totalmente distintas a la selva baja. Yo les pregunto a ustedes, jóvenes, la humedad con respecto a la altitud, ¿cómo se comporta? Ya te he explicado un montón de veces en las diapositivas anteriores. Quiero que me digas tú cómo se comporta la humedad con la altitud. A mayor altitud, menor humedad. Cerrado, cerrado, cerrado. Entonces, vuelvo a hacerte otra pregunta. Entre la selva alta y la selva baja, ¿dónde voy a encontrar más humedad? Selva baja. baja. Cerrado. La selva baja tiene más concentración de humedad. Ahora, las nubes, que nosotros siempre entendemos de que las nubes están en las partes altas, ¿sí? ¿Dónde voy a encontrar mayor presencia de nubosidad? ¿En la selva alta o en la selva baja? ¿La verdad? Tiene que ser en la selva alta, pues, porque las nubes están arriba, pues mira. Y si las nubes están arriba, se van a concentrar en la selva alta. Pues. En la baja no, en la baja solamente hay humedad, justamente lo que tú me acabas de decir, mira. ¿Me dejo entender o no? Mira, puntito, gotitas de agua, ¿ya? Si lo hacemos más gráfico, creo que se entiende mucho mejor. Conclusión, la selva alta tiene más nubes y la selva baja tiene más humedad. Eso ya te queda claro porque tú mismo me lo acabas de responder. Entonces, características de la selva alta, zona de mayor nubosidad, es lo que tú me estás diciendo, ¿sí? Mira, mensaje de la selva alta. Profe, es la zona más lluviosa porque no son cualquier tipo de nubes, son nubes cumulonimbos, las que se encargan de generar lluvia. Entonces, aquí vamos a encontrar, ¿sí?, el punto más lluvioso, que se llama 15.000 en Cusco, mira, en la selva alta. ¿Y cuál es el clima de toda la selva alta, profe? Tropical, lluvioso. Porque, ojo, me adelanto, el clima de la selva baja también es tropical, pero ya no va a ser tropical lluvioso, sino tropical, ¿qué? Dedúcelo. Si hay mayor concentración de humedad, ¿qué pasa con la temperatura? Si hay mayor concentración de humedad. Mayor temperatura. Claro. Al concentrarse en grandes cantidades la humedad es un gay, es un gas de efecto invernadero. Lo que hace es atrapar calor. Entonces, como en la selva baja hay mayor concentración de humedad, es más caluroso. Ya estoy llegando a una conclusión. La selva alta es lluviosa por la concentración de nubes. La selva baja es más calurosa por la concentración de humedad. En 4 palabras hemos terminado con todo, ya estamos complementando las características. Para muestra un botón, el punto más lluvioso está en la selva alta, pues 15.000 en Cusco, mira. ¿Sí? Profe, ¿y a qué otras ciudades debo visitar de la selva para poder sentir esa lluvia, pues, en grandes cantidades? Vete a Chanchamayo, amigo. Vete a Oxapampa, ¿no? Donde está la colonia de Alemania. Vete a La Merced, vete a Satipo, vete a Bagua, Tocache, Villarrica, Pichanaki, Moyobamba.
Vete a San Ramón. ¿Sí? Si te das cuenta, son ciudades que están dedicadas a la agricultura, ¿no? Porque al haber mucha concentración de lluvias, la aprovechan justamente para la agricultura. ¿Me dejo entender? Profe, estaríamos terminando con la selva baja. La selva baja, profesor, y este paisaje de la selva baja. Hay mayor concentración de humedad. El paisaje totalmente distinto. Es la zona más calurosa del país, te lo dije. Hay precipitaciones de otro tipo, ya convectiva. Intensa insolación. Y el bochorno durante las noches, uy, no te recomiendo que viajes a la selva en verano si es que no estás acostumbrado. No vas a poder dormir. ¿Sí? En verano el calor se hace más intenso. Tropical, lo que te dije. ¿Sí? Aquí ubicamos a Neshuya, el punto más caluroso del país, que registró 41 grados Celsius de temperatura. Ahora, solo por posición latitudinal, esto ya sería un dato para subirle un poquito de nivel, no es necesario que le preste mucha atención, pero si lo entiendes, sería formidable. Este paralelo va a dividir a la selva en dos espacios. Dos espacios, a la selva en dos espacios, uno más cerca al Ecuador, otro más lejos del Ecuador. Iquitos como zona representativa de este espacio y Madre de Dios como zona representativa de este. Conclusión, Iquitos y Madre de Dios están en la selva baja, pero por esta posición latitudinal van a tener climas distintos y factores distintos. Iquitos y toda esta zona va a estar influenciado por el ciclón ecuatorial, un viento cálido, ¿te acuerdas o no? En cambio, Madre de Dios va a estar influenciado por el anticiclón del Atlántico Sur, un viento frío. Por ende, aquí más calor, más lluvia. En cambio, aquí es un poco más de frío, descenso de temperatura. Mira. Friaje, pues, ¿te acuerdas o no? Y alguien me mencionó, creo que estaba en Madre de Dios, ya se siente un poco de frío por allá. Cosa anormal, pues, mira. ¿Sí? ¿A dónde me tengo que ir, profesor, para sentir ese calor intenso, ese bochorno? Vete a Puerto Maldonado, vete a Iquitos, vete a Pucallpa, vete a Putumayo, a Tarapoto, Yurimagua, Contamana, vete a Iberia, ¿sí? Vas a poder sentir ese tipo de clima que estamos mencionando justamente, ¿sí? ¿Qué tal, jóvenes? ¿Qué tal? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió la clase? ¿Toda la perfección? Sí, profe. Ya está. ¿Ya? Los factores, como te vuelvo a repetir, van a ser determinantes. ¿Ya? Bien. Habiendo terminado la clase, chicos, nos despedimos. Dios mediante, esperemos vernos la siguiente semana. No se olviden de visitar la página de Geoscar. Y este video sí lo vamos a colgar para que se puedan hacer famosos. ¿Ya? Listo, chicos, nos vemos. Cuídense mucho. Bendiciones. Hasta luego, profesor, cuídese.